Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud, un punto de contacto y de encuentro con profesionales que promueven la calidad de vida a través de promoción de hábitos saludables. Un espacio en el que la salud se comunica. Pongan el agua, que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorsky y el licenciado José Mena. Ahora me parece que sí, ya estamos en horario, ya son las 18, así que ahora sí, les damos formalmente la bienvenida al programa número 31 de Materapeutas. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Lau. Buenas tardes, José. Estamos haciendo Materapeutas, psicólogos cebando salud. Vamos a estar en vivo hasta la hora 19. Ustedes nos pueden escuchar a través de www.diametro.com.ar, Diámetro mucho más que radio, y también pueden seguirnos en vivo a través de las redes. Lo pueden hacer a través de nuestra página de Instagram, @materapeutas, también a través de nuestra fanpage en Facebook, Materapeutas, y también a través de YouTube, en nuestro canal Materapeutas. Entran al canal, activan la campanita para recibir las notificaciones y luego se suscriben. Hoy no hay sorteo, queridos amigos. El sorteo fue la semana pasada. Recuerdan, se ganó el mate Susana de Castelar. Habrá que esperar el sorteo del mes de octubre. Sí, hay ansiedad ya Hay por ansiedad, el sorteo hay de octubre. ansiedad. Me cruzó gente y me dijo, uy, qué lindo mate, cómo hay que hacer. Se vienen los mates y se vienen también las bombillas de Materapeutas. Estaría, porque sabes que yo pensaba, digo, bueno, te llevo un mate y sin bombilla. Claro. Es como, bueno, uno siempre tiene bombillas, pero nunca está mal, nunca está mal. Se está hablando del tema, ahí está trabajando la gente de Mate Art, Sergio y Tony, los chicos de Mate Art, que hacen estos mates artesanales tan lindos. Muy bien, hoy vamos a estar ocupándonos de tratar de compartir con ustedes un botiquín de primeros psicoauxilios, así lo llamamos, un botiquín de tips para la intervención en crisis. ¿Qué cosas tenemos que hacer ante determinadas circunstancias de vivencia de crisis emocional por parte de un amigo, un familiar, alguien que tenemos cerca? ¿A quién no le ha pasado vivir una situación así, ¿no? O lo que se llama ataque de pánico de alguien y estar presente, o un momento en el que se comunica una mala noticia, en el que sucede un hecho desgraciado, y bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y por ahí nos ha pasado que no sabemos qué hacer, o no sabemos si lo que hicimos estuvo bien o no. Entonces digo, la idea hoy es comunicar un poco de buena información acerca de qué puede estar pasando, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros cuando pasan estas cosas. Eso es importante saberlo para después actuar con libertad y poder usar nuestro criterio, nuestro sentido común, llegado al caso. Si hay consejos fijos, uno en un momento así se los olvida. Entonces creo que lo mejor es tener información para después poder usar nuestro criterio. Y de ahí van a salir los consejos, los autoconsejos, digamos. Nosotros vamos a compartir algunos de esos criterios. Hemos dividido instrumentalmente en 4 grandes categorías de episodios, que en intervención en crisis se trabaja con 4 grandes categorías de episodios en los que podemos tener que resolver. Uno es el hecho o acontecimiento traumático, es decir, ocurre el trauma, no sé, chocamos, accidente, incendio, asalto con violencia, hecho de violencia, el hecho traumático en sí, en el momento, actuar en el momento. El desborde emocional, que es lo que le llamamos comúnmente, o se le llama comúnmente, el ataque de nervios, o el ataque de ira, o la pelea, el momento de desborde emocional que una persona que está junto a nosotros puede llegar a tener. El ataque de pánico, que es una crisis de ansiedad muy típica. Y la otra que incluimos es el tema de tener que comunicar una mala noticia. Como siempre vamos a tener el aporte de nuestros distinguidos columnistas minuteros,
no tiene desperdicio ninguno, como siempre, están espectaculares todos los micros de hoy. Y bueno, y lo que sí, Lau, a mí me da la impresión que estos son de los temas que nosotros empezamos el programa y el programa queda corto. Y me Si imagino. llegara a ser Sí, así, sí. hacemos un segundo botiquín, una segunda entrega, ¿eh? Sí. Pues bueno, por ahí te digo, me han contado en persona situaciones, ¿no? Mi hermana tuvo algo que yo llamo ataque de pánico y no sabía qué hacer. Claro. Y me sentí mal, me decía esta chica, porque actué fríamente y con distancia. Y es como si a mí no me importara lo que le estaba pasando. Y en realidad estuvo muy bueno lo que hizo esta chica, porque esa distancia y ese actuar fríamente es lo que le permitió poder pensar, poder tener calma y poder hacer lo que había que hacer. Entonces, por eso digo, la información es algo que nos va a dar, en el momento de actuar, poder y libertad. O sea, poder en cuanto a herramientas, a poder usar nuestro sentido común, nuestro criterio, las ideas que podemos tener a mano y que puedan servir, y no tanto, bueno, hay que hacer esto. Claro. Porque capaz que a mí no me sale eso que hay que la hacer. receta mágica. Claro, y a capaz veces que no ni siquiera funciona. está bien la receta mágica. Entonces, información para poder usar nuestro sentido común y nuestro criterio. Muy, pero muy bien. Si te parece, Lau, empezamos escuchando a nuestro querido amigo el doctor Marco Disegni, que nos pone un poco en autos, nos pone un poco en situación. Hola amigos, nuevamente desde Montevideo, tratando hoy de hablar un poco sobre las directivas prácticas para los abordajes en crisis, si hay un botiquín de primeros auxilios, como dice la consigna. Bueno, crisis viene del griego crisis, que significa decisión, y esto viene de crino, a su vez, que significa yo decido, separo, juzgo. Tenemos instrumentos que no constituyen un recetario, sino aplicaciones de estas directivas generales a situaciones concretas de sufrimiento de la persona. Tiene que primar el sentido común, sin perjuicio de lo cual la persona tiene que estar capacitada para acompañar, a veces menos, a veces más. Es más importante estar que hacer a veces. La sola presencia a veces es muy tranquilizante. La escucha siempre es importante, en la medida que se puede. A veces no es fácil en situaciones de mucha agitación o de mucho sufrimiento. Y también la importancia de brindar un sostén, a veces desde una situación momentáneamente paternalista desde la cual se nos sitúe, lo cual es meramente coyuntural. A veces decir tranquilo, estoy contigo, puede tener más importancia que desplegarse en explicaciones que no van a ser escuchadas seguramente. Los objetivos serían contactarnos afectivamente, examinar las posibles salidas con la persona sufriente, ver las posibles soluciones y asistirlo y seguirlo en la medida de lo posible. Por lo tanto, hay tipos de ayuda que son inespecíficas, que fueron un poco las que vimos, y otras más específicas que son técnicas, algunas técnicas incluso de emergencia, pero van a depender, ¿no?, de qué se trate. No es lo mismo transmitir una mala noticia que acompañar una crisis de pánico. Y deben ser personalizadas. La pregunta que se me ocurre para dejar planteada a los oyentes es, durante las crisis, ¿se ve mejor quiénes somos o se nos ve menos? Bueno, hasta pronto y que tengan muy buena semana. Súper importante, muy valioso esto que nos aporta, que nos condensa un poco el doctor Disegni. Tengamos en cuenta que él es psiquiatra, además, así que es como decía yo hace un rato, información de la buena esta, ¿no? El doctor señalaba lo siguiente: tener sentido común en el momento, para eso conservar la calma, es importante. Es más importante estar presente que hacer, o sea, no nos presionemos para tener que hacer algo extraordinario y para lograr en instantes que esta crisis deje de estar sucediendo, sino simplemente saber que con estar estamos haciendo mucho.
Buenas tardes, señorita. Estaba pensando que lo iba a jubilar. Ahí está. Pero bueno, continúo con el resumen. Sí. Muchas gracias, dice que se escuchó perfecto. Bien. Así que brindar sostén, me pareció piola esto de lo paternalista coyuntural. El paternalismo es ponerse en el lugar de papá del otro, lo cual puede ser considerado una falta ética. O sea, yo no tengo que hacerme cargo de la vida de otro, no puedo decidir por otro. Pero esto es coyuntural, es un momento de crisis y a lo mejor yo sí en ese momento puedo decidir algo por el otro y eso está bien, y está bien para el otro también. Estar en contacto afectivamente con el otro, empatizar, tratar de empatizar, pero bueno, sin perder el control, sin entrar uno en pánico también, ¿no? Examinar soluciones y asistir a la otra persona. Y bueno, mencionó el doctor técnicas después específicas para determinados eventos. La verdad, un capo el doctor, ¿eh? Te digo, esto me lo guardo así para el resumen del lunes porque está impecable. El resumen va a ser largo, sí, porque hay pero mucho. Está bueno. Hay mucho, pero bueno, es un tema al que me parece que está bueno que lo abordemos así, que compartamos y hagamos circular conocimiento, porque todos podemos pasar por una situación en la que tengamos que intervenir dando asistencia, dando una primera asistencia a una persona que está padeciendo alguno de estos 4 grandes tipos que dijimos de situaciones que ameritan la intervención en crisis desde el punto de vista de la salud mental o desde el punto de vista de lo psicológico. El ataque de pánico, el desborde emocional, la intervención en el momento del trauma, del momento traumático, y también esto de tener que dar una noticia, una mala noticia. Y yo pensaba, quien más que menos, depende de los años de vida, de la experiencia de vida, ¿no? Desde luego. Pero digo, hemos tenido que pasar por tener que dar una noticia desgraciada, por tener que dar contención a alguien que está desbordado emocionalmente, o a alguien que sufre un ataque de pánico, o en el medio de un trauma. Nos ha pasado, más allá, bueno, en el caso nuestro como profesional de la salud, uno lo ha tenido que hacer seguramente muchas veces, pero en la vida cotidiana, en la cotidianidad. El tema es que vos pensás, nosotros como psicólogos estamos trabajando desde un lugar muy particular. Uno es como que está a una distancia óptima del paciente. Obviamente uno está como muy involucrado con su paciente, uno lo quiere al paciente, a uno le importa mucho la vida del paciente, pero aprendemos a tomar una distancia. Esa distancia que aprendemos a tomar es la que nos permite operar. Si no, no podríamos, cuando digo operar, digo actuar. Si no, no podríamos decirle nada a un paciente porque tendríamos miedo que se enoje con nosotros o que le caiga mal o que no le guste. No podríamos escucharlo llorar porque nos pondríamos a llorar nosotros, como por ahí puede pasar con un amigo o con un familiar. Uno aprende las técnicas como para poder tomar esa distancia, para poder empatizar, para poder comprender al otro, para poder estar muy involucrado con el otro, pero con una distancia afectiva que se llama disociación instrumental, ese es el nombre técnico que tiene, como para poder actuar y poder ayudar. El tema es qué hacemos en la vida diaria, nosotros también, como psicólogos, como Laura, como José, si estamos en una situación así. O sea, si una amiga tiene una crisis de pánico, un ataque de pánico, cuando estamos, no sé, tomando un café en un bar. Claro. O tenés un accidente. Hay un accidente. O tengo que comunicarle algo muy feo a alguien muy cercano. A alguien muy cercano. Que eso es algo de la vida diaria. No forma parte del trabajo en un consultorio que hacen los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Algunos conceptos básicos que se nos ocurre necesario por ahí puntualizar para ir trabajando en este tema y en lo que tiene que ver con la intervención en crisis. Por ejemplo, vamos a distinguir miedo de ansiedad, porque no es lo mismo. El miedo es una emoción básica que la finalidad que tiene es garantizar la supervivencia. O sea que tener miedo es sano. El no tener miedo, que es la temeridad, no es un signo de salud. Es sano tener miedo, porque el miedo es una señal de alarma, que
desencadena y nos prepara para el ataque o para la huida. Y la ansiedad es la reacción fisiológica frente al miedo, frente a lo que el miedo genera en nuestro cuerpo. Y la ansiedad sí, a diferencia del miedo, puede ser que no sea sana, porque hay una cuestión de proporcionalidad y de tiempo en el que permanece. ¿Sí? Ustedes piensen que la ansiedad es la señal corporal, la expresión de la señal corporal, puede ser desproporcionada. O sea, no sé, me da miedo a mojarme porque se largó a llover. Uy, voy a salir a la calle y se largó a llover. Capaz salgo, me mojo. Bueno, es una señal de alarma, pero no es un... No da como para... ¿no? Como decimos, no da la proporcionalidad del miedo que genera para entrar en taquicardia, hiperventilación, agitación, ¿no? Una respuesta desproporcionada al miedo que esa situación puede llegar a generar. Y la otra es la permanencia en el tiempo. La alarma queda activada mucho tiempo y la ansiedad como reacción fisiológica deja de ser una reacción momentánea para convertirse en un estado. Y si esto se prolonga en el tiempo, eso después deviene en un trastorno. ¿Sí? Pero algo de ansiedad es necesario, te pone en marcha. ¿Se acuerdan la otra vez que hablábamos de la ansiedad expectativa, por ejemplo, ¿no? Te pone las pilas, pero claro, si supera un determinado umbral, ahí es que se torna patológica. Y después, el tema del pánico. El pánico es un miedo que es inobjetivado. O sea, no se sabe a qué se tiene miedo. Es un miedo al miedo, a perder el control y hasta la muerte, incluso, pero por las propias sensaciones que genera la ansiedad. La persona que padecieron el ataque de pánico, después lo que siempre te refieren, es que la perspectiva de volver a tener un ataque de pánico es lo que los pone mal. Sí. Porque se sienten morir. En ese momento no se decodifica los signos biológicos y se siente la persona que puede llegar a morir, que el corazón le va a estallar, que se va a desmayar, que va a perder el conocimiento. Ha perdido el control de sus sensaciones y de su vivencia interna. Y no quiere volver a pasar por eso. Y eso genera como una especie de ansiedad de expectativa permanente, de miedo al miedo de carácter permanente. Como si se convirtiera eso en una situación traumática. Tal cual. Una cosa que es importante es saber que en realidad ninguno de los síntomas fisiológicos durante el ataque de pánico llevan a la muerte, ni generan trastornos que son crónicos. Es una reacción de nuestro organismo frente a un pico de ansiedad, pero y dura 10, 20 minutos. Si dura más que eso es otra cosa, no es un ataque de pánico. Pero eso a lo mejor es el lapso en el cual vamos a poder intervenir, en el que vamos a poder preguntar qué pasa y actuar, operar sobre la realidad. Digo, qué importante tener información porque podemos mantener la calma para ayudar al que está sufriendo, porque si no nos asustamos nosotros también. Con semejante sintomatología, si alguien que queremos mucho nos dice que se está muriendo, nos vamos a asustar un montón. Yo no sé si vamos a poder hacer algo. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es conservar la calma. Para conservar la calma tenemos que saber qué está pasando, tener esa información, que como yo decía hace un ratito, nos va a dar ese poder de decidir qué hacer, de poder pensar, de poder usar nuestro criterio, de poder usar el sentido común. Que eso es lo mejor que podemos hacer en un momento de asistencia a otro. Y una cosa muy interesante que dice el doctor Marco, dice, ni todas las crisis tienen un techo. O sea, no se instalan, es eso, es un pico y tiene un techo. Y después tiene que empezar a desescalar la crisis. ¿Te parece, Lau, que la escuchemos a la doctora Bárbara Recalde? Sí, te digo, estoy particularmente ansiosa por escucharla. Trata un tema que es una de estas 4 situaciones de las que hablamos, que es el tema de comunicar más las noticias, que es algo que los médicos tienen que hacer. Y para lo que no se los prepara también.
No sé qué dice Bárbara, pero digo yo. Sí, sí. En el botiquín de primeros psicoauxilios, el médico tiene que poner especial atención en la escucha. Conocer al paciente, sus gestos, sus palabras, para saber qué comunicar y en qué momento. Cuando uno tiene que dar una mala noticia en cuanto a la enfermedad, debe ser totalmente claro. El paciente o su familiar tienen que poder entender lo que estamos diciendo y de qué manera vamos a continuar con su tratamiento y con su seguimiento, siendo totalmente claros en nuestras palabras, sin dar falsas esperanzas, pero dando la tranquilidad y la contención. Y esto hace que el paciente sepa que vamos a estar ahí acompañando, involucrándonos para tomar la mejor decisión desde el saber, la experiencia y lo humano, lo emocional. Informar el fallecimiento de un paciente es doloroso también para el profesional que lo comunica y siempre debe hacerlo desde su costado más humano, encontrando el equilibrio entre la objetividad y el poder ponerse en el lugar del que recibe esta noticia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Bárbara Recalde. Muy difícil eso, para los Muy médicos. difícil. Porque además, bueno, ellos Muy difícil. no tienen contención después y hay lugares donde uno puede estar trabajando que son particularmente desgastantes. Sobre todo si uno como profesional está involucrado, ¿no? Y precisamente porque está involucrado con su paciente, porque el paciente le importa, porque lo quiere, es que es muy difícil que al paciente le pase algo, o sea, y que un paciente se muera, es muy difícil. Y creo que no está como muy previsto, o sea, no está generalizado que el médico tenga que recibir también asistencia y contención en estos casos o para estos casos. Afortunadamente ahora se está trabajando un montón, sí. Porque la consecuencia que ha traído esto para las profesiones que son de asistencia es lo que se llama síndrome de burnout. O sea, es como un trastorno por agotamiento laboral, pero no es como cansancio laboral. Tiene toda una configuración particular, este síndrome, donde el profesional como que toma distancia de sus pacientes, actúa de una manera como indolente, como si no le importara nada, se siente ineficaz y presenta síntomas muy similares a la depresión. Claro. Entonces estamos con un problema serio. Claro. Cuando se describió este síndrome y se empezó a trabajar también en empezar a cuidar a los profesionales, a los que cuidan, porque bueno, es un riesgo grande este. Entonces digo, uno tiene que tener un apoyo como para poder ayudar a otros, porque digo, está la víctima primaria, que es la que sufre el ataque de pánico, el robo, el accidente, y están las víctimas secundarias, que son las que presencian eso o las que sufren a raíz del sufrimiento de la víctima primaria. Entonces digo, también hay que cuidar a los secundarios. Les recordamos, estamos haciendo Materapeutas, Psicólogos Llevando Salud, el programa número 31. Hoy nos estamos ocupando de acercarles un poco de un botiquín de primeros psicoauxilios, unos tips para la intervención en crisis. ¿Qué hacemos cuando alguien cercano a nosotros reclama necesita de nuestra ayuda en 4 grandes casos que nos propusimos empezar a hablar, como el ataque de pánico, el desborde emocional, el hecho de tener que comunicar un duelo y cuando se ocasiona un trauma, ¿no? Un hecho traumático. Voy a redondear la idea, José, porque si no me parece descolgado. Esta información que damos es precisamente la contención de la que hablaba. Si estamos informados, si sabemos qué puede pasar, si sabemos qué no va a pasar, es lo que nos va a dar como ese colchoncito, esa contención a la hora de tener que actuar cuando nos toque actuar. A eso iba con todo la vuelta que di. ¿Hacemos saludadera? Después la escuchamos a Ivana. Dale, ¿te parece? cómo no. Y pero por ahí me parece muy interesante lo que dice Marco Diseñi. Lo que se hace en psico-oncología. Al menos las malas noticias deben ser, primero, a medida y a demanda del paciente, y segundo, veraces. Eso es muy importante
para no crear falsas expectativas, Claro, ¿no? pero aparte a veces pasa no solo eso de las falsas expectativas como no es nada, sino lo contrario, como que te dan un panorama Claro. tremendo que no es, Que no o es. que puede ser una posibilidad, y vos te quedás porque estás asustado con ese panorama Ujú. tremendo. Entonces, creo que es todo un arte y una técnica poder transmitir una noticia difícil sin dar también un exceso de información. Creo que cuando el doctor dice veraz, también se refiere a eso, a que sea precisa, ni mucho ni poco. Saludos al doctor Marco Iseni, un capo que Bien. abrió el tema de una manera magistral Sí, hoy. sí. Me hizo todos los deberes el doctor, porque Una ya tengo el barbaridad. resumen para el lunes. A la tía Mabel, que anda por ahí desde tempranito. A María Soledad Colucci, a Alfredo, a nuestra Nutri Vane Gil, a Adrián Casagrande, a Mabel de Plaza Ropa y Accesorios, a Cristina, a Corina, a Agustina y a nuestra especialista en psicología perinatal, a Ivana. A María Malacasa, que nos escucha siempre por Diámetro, a Susana, que nos escucha también por Diámetro, la última ganadora del mate. Exactamente. Me prendo a los saludos, Lau, agregando un saludo para José C. de Antumalal, provincia de Río Negro, y Nacho de San Isidro, que cumplieron años ayer y hoy. Para Richard, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos está escuchando a través de YouTube. Para Raquel Sosa, nuestra querida amiga de Salta, que nos está escuchando y que dice que el tema es muy bueno y útil y que ojalá lo escuchen personas de distintas disciplinas. Nos están escuchando en vivo a través de www.diametro.com.ar, Diámetro mucho más que radio, con repetición de este programa el día martes y el día jueves a las 6 de la tarde. También nos pueden seguir a través de las redes, lo hacen a través de Instagram, @materapeutas, a través de nuestra fanpage de Facebook, Materapeutas, y también a través de YouTube. Entran al canal Materapeutas, activan la campanita para recibir las notificaciones y se suscriben. A partir del martes tienen la versión hermoseada del programa de hoy disponible en YouTube y también el brevísimo podcast en Spotify, donde ahí se llama Somos Materapeutas. Exactamente. Correcto. Muy, pero muy bien, Lau. Mira, hay un mensajito de Ivana que me deja pensando en un tema posterior. Yep. Ella dice que hay que cuidarse, mira, cuidar la propia salud física y emocional para poder cuidar de otro. Esto me deja pensando en qué pasa cuando más allá del momento agudo de la crisis hay algo que se cronifica. ¿Qué pasa cuando tenemos un familiar enfermo, cuando tenemos que cuidar a alguien con una discapacidad, que es algo largo en el tiempo? ¿Qué pasa cuando tenemos adultos mayores a cargo y tenemos que cuidarlos, que asistirlos, que contenerlos? ¿Cómo cuidarse uno? Me parece tema, te digo, para otro programa. ¿Cómo cuidarse uno para que la situación no se lo lleve puesto también? Porque lo que suele suceder es que el paciente recibe el cuidado que necesita porque está internado, porque es el centro en ese momento como tiene que ser, y los que lo cuidan quedan muchas veces sin cuidado. Entonces me parece tema para un programa. No sé si el próximo, pero para otro. Me lo anoté. Dale. Me lo anoté, cómo cuidarnos cuando tenemos un enfermo crónico. Después lo redondeamos. Lo redondeamos bien, pero... bien, ya que la mencionaste a Ivana, Lau, ¿la escuchamos? Dale, cómo no. Hola Lau, José y oyentes. Les agradezco por permitirme cebar salud mental perinatal. Se acerca el 15 de octubre, que es el Día Mundial de Concientización de la Muerte Gestacional y Perinatal, es decir, la muerte de bebés durante el embarazo, en el parto o luego de nacer. Se trata de un duelo especial, ya que contradice la ley natural según la cual un hijo entierra a su padre o madre. Y como el duelo por otras personas queridas genera sufrimiento psicológico, sin importar la cantidad de semanas del bebé, su peso y o si tenía alguna enfermedad o síndrome. Si somos profesionales o formamos parte del entorno social y familiar
de una familia que atraviesa este duelo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué decir ante esta situación? Los y las invito a armar un botiquín de primeros psicoauxilios para que quien atraviese el duelo gestacional perinatal lo haga de un modo saludable y no lo viva en silencio y soledad. Es importante el trato humanizado, flexible, personalizado, empático por parte del personal de la salud materno-infantil. Evitar ciertas frases que no validan los sentimientos, como son jóvenes, ya van a tener otro bebé, si lloras no lo dejas descansar, quizás no estaban preparados para ser padres, ahora tienen un ángel que los cuida. Posibilitar generar recuerdos del bebé si la familia lo desea, como tomar fotos, guardar un mechón de pelo, la pinza del cordón umbilical, tener la huella del pie o mano de su hijo o hija, sugerir si desea verlo y tomarlo en brazos, brindar información sobre el manejo de la lactancia y ofrecer grupos de apoyo. El entorno puede escuchar, ayudar en aspectos prácticos como compra, limpieza, comida o con otros hijos si los hay. Acompañar en trámites, aceptar las emociones, recordar que ciertas fechas pueden desencadenar nuevas emociones. Y cuando no se sepa qué decir, simplemente decir eso y ofrecer un abrazo. Muchísimas gracias, Ivana. Me parece que excede lo específicamente del duelo perinatal, muchas de las recomendaciones para el botiquín. Eh, yo me acordaba mientras escuchaba de esas frases de velorio, ¿no? Las frases cuando se va a saludar al deudo en el velorio, resignación, Sí. Que eh, no te vea llorar. que no te vea llorar. Ella quería que estés bien. Claro, pensá que hubiera querido ella en este momento. Llorá, no Y estás después llorando, claro, tenés que llorar. el otro te tenés dice que llorar, desahogate. Sí. O te cargan de una responsabilidad. Tenés que cuidar a tu familia. Claro. Sos el hombre de Ahora la casa. sos el hombre de la casa. Cuando tenés 12 años, ¿viste? Claro. Me parece que tiene mucho que ver con esto, que es cierto que en ese momento quizás lo mejor es, como dijo el doctor Marco Diseña al principio, marcar la presencia, una presencia disponible y no otra cosa, ¿no? Decir otras cosas que pueden llegar a confundir e incluso afectar, ¿no? Tal cual. Hay que pensar que la persona que está atravesando por uno de estos momentos no está con toda la lucidez y la amplitud de conciencia como para captar la metáfora en lo que queremos decir. Tal cual. Mirá, por ahí pensando en esto, pienso en muchas personas que me han contado después, che, y sabes que yo no en el momento no lloré y me sentía muy mal porque pensaba que como que yo no sentía nada porque había perdido a mi mamá, a mi papá. Y me decían que yo tenía que llorar, y cómo no lloraba, y cómo no estaba triste. Y en realidad son los mecanismos de defensa que activa nuestro interior, o sea, uno se defiende para poder seguir entero frente a una situación tan tremenda como la pérdida de un ser querido. Uno se sobrepone, uno sigue viviendo a pesar de, pero en el momento uno siente que se le derrumbó el mundo, que se está cayendo a pedazos. Entonces tiene que seguir y rearmarse como puede. Y a veces uno se rearma llorándose la vida, o no llorando para nada, o haciendo como que nada pasó. Son distintas formas y todas son válidas. O sea, hay tantos duelos y tantas reacciones como pérdidas uno tiene en la vida. A mí me ha tocado transitar varias pérdidas y veo como experiencia personal que con cada persona que perdí, a pesar de que eran en cercanía, creo que eran iguales, completamente distinto lo que a mí me pasó, la forma en que reaccioné, cómo lo viví, cómo lo transité posteriormente. Entonces ni siquiera podemos decir que una persona tenga un mismo patrón para transitar el duelo. Depende del vínculo con la otra persona, de qué persona se trataba, de cómo partió esa otra persona, de qué pasó, de en qué momento de la vida está. O sea, no hay consejos, no hay tips.
no hay formas esperables de reacción tampoco. Creo que lo único que nos queda es poder ser humanos con esa otra persona y saber que está pasando por un momento difícil y que no tenemos la obligación de llevarle la calma y el consuelo, porque no es nuestro trabajo, es un trabajo personal que va a tener que hacer esa persona. En todo caso, sepamos que se está desarmando, que siente que el mundo se le derrumba y podemos contribuir desde lo material y más básico a reconstruir su mundo. Ayudarle con las compras, a llevarle comida. Vos contabas, José, cuando murió tu mamá, y perdón que cuente yo una anécdota tuya, que lo que más te sirvió, y lo recuerdo porque lo has contado en una mateada de la tarde, que lo que más te sirvió es que alguien vino y te llevó a tomar algo a la esquina. Sí, una pareja de novios, yo tenía 13 años y mi hermana tenía 17. Era una parejita de novios o de recién casados que lo conocían a mi papá, o sea, dos chicos de 25 años, suponete, o sea, tampoco eran, eran adultos, pero no mucho más grandes que nosotros, y que fueron los que se les ocurrió de sacarnos, a mi hermana y a mí, llevarnos a un bar que había en la esquina, donde comimos un tostado de jamón y queso y tomamos un café con leche. Y fue un rato que estuvimos fuera de la sala de sepelios. Aparte me imagino el alivio. Es como, en medio de ese caos, es como, bueno, tomar en contacto un ratito con la vida, con la normalidad. Y hablamos de cualquier cosa. Y que creo que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Hablamos de cualquier cosa. Quería volver un poquito, Lau, si te parece, a la ansiedad. Dale. Porque es algo de lo que nos va a hablar nuestra querida Nutri Vani Gil, relacionado con el tema de la comida y las crisis de ansiedad. Y me parece como importante volver un poquito, ¿no? Frente a una crisis de ansiedad, algunas recomendaciones generales de qué sí habría que hacer. Escuchar sin emitir juicios de valor. Mantener la calma. No actuar con desesperación en el rol de ayudador. O sea, si la persona está en una crisis de ansiedad y el que lo viene a ayudar está más ansioso que él, es muy difícil desescalar, bajar. Hacer saber que el malestar es temporal. Yo entiendo que te estás sintiendo mal, pero esto es temporal. Eso es re importante. Ese es el mensaje que tiene que bajar. Es re importante, sí. Ayudar a respirar. Hay un tema con el tema de la respiración. Uno de los síntomas de las crisis de ansiedad y de los ataques de pánico es que se produce hiperventilación. Esto es una mayor frecuencia de inhalación y exhalación y una mayor oxigenación. Esto produce contracción tetánica en las articulaciones que hace sentir el cuerpo que está como por romperse, ¿sí? Entonces, como una tensión extrema. Todo lo que sea ayudar a respirar, ayudar a cesar la hiperventilación, ayuda también a que la persona se relaje y se calme. La técnica más conocida y más difundida es la de ayudar a respirar adentro de una bolsa, con la nariz y la boca dentro de una bolsa, para incorporar mayor volumen de anhídrido carbónico y disminuir la contracción tetánica. Hay que acompañar, perdonar si se recibe agresión, tanto física como de palabra. Uno está ahí y puede ligar un insulto, un empujón, un soltame, ¿sí? Demostrar orgullo frente a signos de mejoría. Esto con los niños y los adolescentes es muy eficaz. O sea, cuando ven que está empezando a bajar la crisis de ansiedad, que se está empezando a sentir mejor, bien, ves que vos podés, qué bien, qué bueno, lo estás pudiendo dominar, lo estás pudiendo controlar. Y también proponer actividades distractoras, eso sin ser impertinente, ¿no? O sea, sin desconocer la crisis de ansiedad, es decir, no te pases, salgamos a caminar, vamos a dar una vuelta, ¿no? Eso ayuda. ¿Qué cosas no hay que decir en el medio de una crisis de ansiedad? Cálmate. No, porque la persona no está pudiendo calmarse. Quiere calmarse, no quiere estar así.
La está pasando mal estando así. Entonces, decirle calmate, como si fuera una orden, es decirle algo que no va a poder cumplir, que quiere hacer y no va a poder cumplir. Entonces lo va a hacer sentir muy frustrado. Y también la otra es manifestar irritabilidad o impotencia. No, yo con vos no yo puedo. con vos no puedo, así no puedo. puedo. Esperar cambios instantáneos, tampoco. Desescalar de una crisis de ansiedad lleva minutos. Recordarle a la persona lo mal que le hizo a los otros poniéndose mal. Eso es muy común que lo hagamos. Me imagino escenas, sí. Vos te pones así, ¿sabés cómo se pone la abuela viéndote así? Le va a dar algo. Le va a dar algo, a la abuela. claro. Y la otra que anotamos es renunciar explícitamente a dar apoyo. O sea, darse por vencido. Basta. No, sí. Así no se puede. Si no te calmás, no se puede. Y por ahí eso implica a veces creer que el otro lo hace a propósito. Claro. No, claro. arreglate. A mí no me agarrás más para esto. Claro. Bien. Vamos a ver algo más de qué pasa en estas crisis de ansiedad, pero relacionado, Lau, si te parece, con el tema de la comida. Me encanta. Y la escuchamos a nuestra querida Nutri Vane Gil. Hola a todos. Cuando tenemos ansiedad, podemos tener alteraciones en la conducta alimentaria. Esto es porque el hambre está regulado por el sistema nervioso central y la tiroides y se puede desequilibrar. Obviamente que también influyen nuestras emociones, creencias, pensamientos negativos, haciendo un círculo vicioso. Los distintos cambios que pueden aparecer en la forma de comer es no comer por molestias gastrointestinales, asco, rechazo a algunos alimentos, miedo a subir de peso. Otro es trastornos por atracón, donde ingerimos un montón de alimentos en poco tiempo, adicción a azúcar y grasas, y luego de comer aparece la culpa. Y una tercera forma, una exigencia extrema de comer bien y saludable, buscando la perfección. Si no comemos bien, aparece la culpa, o sea que es el todo o nada. Para evitar todo esto, tenemos que aprender a identificar qué emoción es la causa. O sea, primero solucionar lo emocional para después modificar la conducta. Si no, no podemos solos, hay que pedir ayuda profesional. Relajarse al momento de comer, hacer actividad física para distraerse, tomar abundante agua, no comer en automático, masticar bien y saborear los alimentos y respirar profundamente. Recordemos que el oxígeno también es un nutriente muy importante para el cuerpo. ¿Ven cómo nos encontramos con lo del tema de la respiración? Una vez más, nutriente importante para el cuerpo y aparte cortamos con esto de la contracción tetánica y la hiperventilación en la crisis de ansiedad, ¿sí? Dióxido de carbono, ¿qué dije? Anhídrido. Anhídrido carbónico. ¿Y no es lo mismo? No. ¿No? Me parece que no. Ah. Después busquemos bien, después porque busquemos. me suena que no. Error. No sé, capaz que estoy diciendo una pavada. Error grosso, sí. Puede ser que yo estoy diciendo una pavada. Así con mucha firmeza. Con la duda. Sí. Bien. ¿Qué más, Lau? 18:44, le tenemos que meter pata, cinturón de seguridad. Sí. El tema no se va a agotar hoy acá, pero podemos hacer otra lectura para cerrarlo y continuarlo en el próximo programa. Pero no la vamos a anunciar ahora, porque si no nos vamos a confundir. Claro, que es cambiar la perspectiva, el punto desde el cual se lo... Sí, ¿no? sí. El punto desde el cual se lo vive... Porque estoy escuchando, dice Marco que está bien, es igual. Es bien. igual. O sea, bueno. Bien. Sí. Cacareé como de costumbre, me suele pasar. No problem. La mirada del hombre de la calle, en la voz de Diego Montefinal, la aplicación del sentido común a lo que sería la intervención en crisis. Hola José, hola Laura, ¿cómo están? Buen sábado para todos. Estaba pensando en este botiquín de psicoauxilios y me preguntaba cómo podía ayudar o cómo trato de ayudar yo. En mi caso trato de acompañar. Uno por ahí yo creo que no hay que andar buscando que el amigo deje de sentir algunas cosas como puede ser dolor, frustración, ansiedad. Creo que nosotros como amigos debemos acompañar a la persona en esos sentimientos para que los pueda superar. En tal caso, el botiquín que llevamos no es tratar de solucionar ese problema, sino buscar darle otras emociones u otras alegrías u otros momentos, porque la vida son esos momentos.
y sabemos que un determinado dolor va a seguir existiendo hasta que se supere. Lo que debemos hacer por ahí es acompañarlo con otras cosas, por ahí con una charla, con otros temas, para que en su cabeza no solamente tenga esa sensación de dolor, de tristeza, sino también tenga otras sensaciones. No soy amigo de combatir el dolor, tratemos de que no sienta dolor, porque me parece que hay que sentirlo el dolor, es parte de la vida, un dolor, un desengaño, una desesperanza incluso. Son cosas que uno tiene que superar para crecer, son pequeños momentos de crisis. Por ahí lo que tendría que hacer uno es acompañar a ese amigo con otras sensaciones para que ese momento de dolor que lo va a seguir teniendo se vea también compensado con otros momentos no tan tristes ni dolorosos. Muchísimas gracias a Diego Montefinal. Bueno. Me acordaba de ese sándwich y ese café con leche que esta parejita de novios, a mi hermana y a mí, nos llevó en ese momento tan penoso, ¿no? Fue sacarnos del contexto, hablar de otras cosas. Me parece que tiene que ver con esto. Con esto de lo que el sentido común también nos dice de lo que podemos hacer. Es como para tener en cuenta, y como decías vos al principio del programa, Lau, no hay una solución mágica, ni un tip infalible, ni algo que uno pueda recurrir y ¡puc! Esto sirve para todas las circunstancias, todos los momentos y todas las personas. No, porque cada uno de nosotros transitamos el duelo, los hechos traumáticos, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad con nuestra propia impronta personal. Tal cual, tal cual. Por eso me parece muy importante ser respetuosos, no ser invasivos, no atribuirle al otro nuestra mirada de una pérdida, de un duelo, de una catástrofe. Es nuestra mirada, no es la mirada del otro. Y nuestras metáforas que sean para nuestra vida, no para la vida del otro. A mí me pasó, por ejemplo, contando situaciones, cuando falleció mi papá era muy grande, su partida realmente fue en su casa, o sea, estuvimos tranquilos y estábamos en calma. Obviamente uno no quiere que se mueran los papás nunca, pero estábamos en calma dentro del dolor. Y me encuentro con una persona muy conocida de la familia en la calle y me dijo, no puede ser que estén tranquilos, no podés estar tranquilos porque eso es estar negando la realidad, y cuando alguien se muere tenés que estar triste. Y es como que yo dije, ay Dios, qué irrespetuoso. ¿Cómo esta señora me viene a decir a mí cómo yo me tengo que sentir? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de mí? ¿Qué sabe de mi relación con mi papá? ¿Qué sabe cómo yo expreso lo que siento? Entonces digo, las metáforas guardémoslas para nosotros, ¿no? Esto de te va a ver y te quiere ver bien, es un angelito que tenés en el cielo. Es un angelito que tenés en el cielo si uno es religioso y puede llegar digamos, a esa conclusión cuando pierde a alguien. Fantástico, qué bueno, porque además implica sentirse protegido de alguna forma por ese ser que ya no está físicamente con uno. Pero eso si uno es religioso y si esa es la mirada que uno tiene. Yo no puedo imponérsela a otro, es irrespetuoso. Entonces digo, el respeto tiene que ser una guía importante a la hora de intervenir. Yo te podría hacer el top 10 de las actitudes inapropiadas como respuesta a la persona que está en pleno duelo. Hay otra actitud que es la del científico, la del detectivesco. Ay, me gusta eso, ¿ver? El detectivesco viene y dice, pero ¿y cómo falleció? ¿Y pero y cómo fue? ¿Y pero qué les dijeron? ¿No les habían dicho nada a ustedes? ¿Y pero qué? ¿Y cuál era el diagnóstico que tenía? ¿Y pero y cómo fue? ¿Y a qué hora? Y no estaba ninguno de ustedes despierto ahí cerca. Que, te estoy escuchando y me va poniendo mal, porque encima es como remover en la herida de una forma. Y es una forma de manifestar interés por lo que pasó, pero que no deja de tener cierta cosa que es culpabilizante para el que lo escucha, porque dice, no, ¿y qué? ¿Tendría que haber estado yo? Y entonces no hice lo correcto. Y bueno, está el otro que quiere ser más deudo que el deudo, sí, que viene a manifestar que, o sea, el deudo tiene que dejar de lado su dolor para consolarlo. El que dice cosas inapropiadas, como por ejemplo, no sé,
murió mi hermano, y no es el hermano, pero en presencia de un hermano. ¿Se entiende? Era como un padre para mí, a frente al hijo del que No. murió. No, no era como un padre para vos. Bueno, hay un top 10 de cosas que no se deben hacer, pero felizmente sí hay otras a través de las cuales podemos hacer, podemos ayudar, que tienen que ver en esto, ¿no? Volvemos al principio. Escucha, disposición, paciencia, y por ahí, si se puede, hacerle ver a la persona que está pasando por el momento crítico, bueno, que esto es un momento crítico, que es doloroso, que la está pasando mal, pero que esto tiene un techo, tiene un final, ¿sí? Y que hay otras cosas por afuera. Lau, me queda al profe Sí. Fabián Barda con algo muy lindo, muy pero muy lindo, que nos llega de cerca a muchos, a los dorreguenses, que son, que lo diga el profe, pero es algo que hizo Manuel Dorrego cuando ya sabía que iba a morir. Me genera mucha intriga, José. Sí. Una hora antes de ser fusilado, el coronel Manuel Dorrego deja 2 documentos valiosísimos para la historia argentina. Son las cartas que envía a Ángela, su esposa, y a sus hijas. En ella trataba de esbozar una explicación de lo inexplicable. En esas cartas también él mismo anunciaba su propia muerte, ahorrando el dolor a los demás. Y en esas cartas también manifestaba de algún modo cómo tratar de mitigar, o al menos en el mayor de los énfasis, superar la muerte del prócer, cuando le decían sean felices. Ahí tenemos un ejemplo de una comunicación en otro tiempo, en otro lugar, y que tuvo signada por una tragedia terrible para nuestra historia que tal vez podría haber sido evitada. Agradecemos al profe Barda, tiene una pequeña falla de origen, el audio que nos mandó, pero que la vamos a tratar de pulir, pero no tiene desperdicio la historia. Como, bueno, bien saben, a nosotros, a los dorreguenses, la figura del coronel Manuel Dorrego nos resulta muy cercana en el afecto, y esto lo escribió una hora antes de morir con el fusilamiento ordenado por quien nosotros, los dorreguenses, no nombramos. Por ejemplo, acá hay una calle a 20 metros. 20 metros, que hay calles con el nombre de ese señor en casi todas las ciudades y pueblos de la Argentina, menos en Coronel Dorrego. En Dorrego no hay una calle con el nombre de El Sable Sin Cabeza. Bien. ¿Qué más? Lau. Mira, se me ocurre pensar algo, ¿no? Por ahí en relación a esto del el ataque de pánico, el miedo a morir, que en general, y es algo que pienso yo, alguien al borde de la muerte no desespera, ¿no? Y por ahí esto que contaba el profe Barda creo que es un ejemplo. Es como que surgen otras cosas en el ser humano al borde de la muerte. En este caso el altruismo, porque Claro. es dejar tranquilas a su mujer y a sus hijas, sean felices. La desesperación tiene que ver con la vida y no con la muerte. O sea, si desespero, si pierdo el control, es porque estoy vivo, no porque voy a morir. Claro, Digo, para pensarlo, no decírselo a alguien que está teniendo un ataque de pánico, porque son esas cosas que no va a poder escuchar, pero por ahí sí saberlo nosotros, como para poder contener más eficazmente. La información, repito, es lo que nos va a dar el respaldo para poder actuar en el momento. No hay un tip, no hay un consejo clave para hacer, pero sí que sepamos esto. Podemos escuchar, es importante que estemos respetuosamente y sabiendo que esto va a pasar. Y por ahí transmitir eso, esto va a pasar, tranquilo. Dos cosas. Una es saludos del estribo. Tenemos saludos del estribo y tenemos que anunciar el tema para la próxima. Y la otra cosa que se me ocurría decir es, en todos los casos, después que pase la crisis, siempre indicar, sugerir, insistir, recomendar la consulta con especialistas. Una vez que pasó la crisis, una vez que pasó el momento,
estaría bueno que consultes con un especialista. Porque atrás de esto que emergió, que surgió, si bien puede haber una racionalidad y una proporcionalidad, si hay racionalidad y proporcionalidad respecto del evento que sucedió y la reacción, estaría bueno consultar después para ver si no quedaron secuelas, si no queda algo por elaborar, para que esto no deje secuelas o marcas o traumas posteriores. Y si la reacción fue desmedida, fue desproporcional, hay algo que está generando esta desproporcionalidad que desde el punto de vista de la salud estaría bueno abordar, descartando siempre primero lo orgánico y después ocupándonos también de lo psicológico. Además, bueno, descartar lo orgánico también es algo que empodera, conocer el propio cuerpo, conocer las sensaciones y las expresiones que uno puede llegar a tener físicas, empodera. O sea, cuando me desbordo, siento que me va a estallar el corazón, pero mi corazón está bien. Es la expresión de mi desborde emocional. Eso la próxima vez nos va a dar calma, si vuelve a suceder. Y es probable que esa información haga que esto no suceda. Bien. Además, ¿no? Un saludo para nuestra querida amiga la doctora Diana Fernández de Viedma, que nos sigue por YouTube, y a todos los amigos que nos han seguido a través de www.diametro.com.ar. Recuerden, repetición, martes y jueves a las 6 de la tarde. Saluditos para María Victoria, para María y Apiculata, que no me acuerdo. Que una vez ya la saludamos a Sí, Apiculata. pero vos la conocés, Apiculata, que es del sur. Sí, es la doctora Pili, Pili Navarro. Pili. Un abrazo para Pili. Navarro, que yo no sabía que ese es el nombre de la Rayán. De la Rayán, exactamente. Muy, pero muy bien, queridos amigos. Para la próxima lo que les proponemos es ocuparnos de esto mismo de hoy, pero desde otro lugar. Desde el lugar del que recibe la ayuda en el momento de crisis. Hoy nos ocupamos en parte de cómo hacemos para brindar ayuda en el momento de crisis. Para la próxima sería, ¿qué ayuda te sirve cuando estás mal emocionalmente? Que por ahí no es la crisis, porque bueno, uno en crisis por ahí ni sabe lo que lo ayudaría. Cuando la cosa es por ahí un poco más prolongada en el tiempo, ¿no? No sé, un paciente que está atravesando una depresión, ¿qué ayuda y qué no ayuda? Una persona que está vivenciando una pérdida, que no sé, se ha roto una pareja, que se está divorciando, ¿qué ayuda y qué no? Así que yo pensaba, hay un montón de situaciones, ¿no? Situaciones de estrés, laboral incluso. Sí. Bueno, en todas esas circunstancias en las que nos ponemos mal emocionalmente, ¿qué ayuda es la que te sirve? ¿Qué es lo que sirve que hagan los que están cerca tuyo para que te sientas mejor? ¿Sí? Sí. Muy bien. Prolijito, espectacular. Bastante bien. Ahí la amiga, la hemos amenazado un poquito. Tenemos que volver a traer el destornillador, como dijo la tía Mabel, y tenerlo acá. Y tenerlo ahí, sí. Para que todo funcione. Nos vemos el sábado que viene, entonces, con la consigna presentada. Un gusto enorme. Igualmente, José, hace mucho que no decíamos eso. Hace mucho, sí. 31º enorme placer de haber compartido la mesa contigo. Lo mismo digo, los mates contigo. Los mates contigo. Sí, lo mismo digo. Un gusto enorme. Muchas gracias, buena semana para todos. Nos vemos. Esto fue Materapeutas, psicólogos cebando salud. Los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde para tomar otra ronda.